y me ves bien. Perfectamente, ingeniero. Bueno, excelente. Dame un segundo aquí, cierro esto. Perfecto. Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de componentes y tipos de sistemas solares fotovoltaicos. Mi nombre es Marlon Acevedo. Yo soy ingeniero electricista. Tengo una maestría enfocada en energías renovables y pues soy apasionado por estos temas de energía solar y cuento con más de 8 años de experiencia en todo tipo de proyectos fotovoltaicos. Entonces soy instructor de Solar Energy International y hoy les voy a compartir esta presentación acerca de los tipos y los componentes en los sistemas fotovoltaicos. Entonces, solamente para recapitular lo que ya Oscar les comentó, los invitamos a que compartan el link de esta presentación con sus compañeros, que más personas se puedan conectar a esta charla y a que las preguntas las compartan por el chat, de modo que a lo largo de la presentación haremos unos break en las secciones donde discutiremos algunas preguntas y si nos queda tiempo, que ojalá que sí, podamos tener un tiempo adicional para discutir preguntas adicionales al final de la presentación. Entonces, la agenda que tenemos en este momento para conversar acerca de los componentes y de los tipos de sistemas fotovoltaicos, les vamos a hablar acá de diferentes tipos de sistemas en los cuales hablaremos de sistemas directos, sistemas autónomos, híbridos autónomos, interactivos directos y multimodo. Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos una amplia gama de opciones para dimensionar e instalar nuestros sistemas fotovoltaicos y nuestra invitación es a que conozcamos las particularidades de cada uno de ellos para que podamos pues realizar mejores diseños e instalaciones. Sin más, les presento como el overview, el macro. En los sistemas fotovoltaicos directos son los sistemas más simples de todos. Tenemos simplemente módulos fotovoltaicos conectados directamente a las cargas eléctricas. No hay más nada, son muy sencillos, ya los vamos a ver un poco más. Existen los sistemas autónomos. En los sistemas autónomos son sistemas que ya vamos a hablar de almacenamiento, ¿sí? Este almacenamiento lo vamos a hacer principalmente en baterías y pueden tener otras fuentes de energía. Es decir, en los sistemas autónomos nosotros vamos a tener una fuente que es la fotovoltaica, pero eventualmente, dependiendo de las necesidades que tengamos, pues podremos utilizar un generador eléctrico, una turbina eólica, cualquier otro tipo de fuente, ¿sí? El sistema autónomo no se restringe solamente a la fuente fotovoltaica. La particularidad principal de este tipo de sistemas es que son instalados en lugares donde no hay acceso de energía de la red eléctrica convencional, es decir, estamos en una zona aislada o en una zona remota. Por otro lado, tenemos los sistemas interactivos directos, ¿sí? Que son los también llamados sistemas conectados a la red eléctrica. Estos sistemas no tienen almacenamiento, ¿sí? Es decir, no utilizan baterías y deben estar conectados a la red eléctrica y esta red eléctrica debe estar disponible, es decir, la red eléctrica debe estar habilitada y en servicio para que este sistema interactivo directo pues, pueda funcionar, ¿sí? El otro sistema es el sistema multimodo, ¿sí? Y en el sistema multimodo ya lo que vamos a hacer es como integrar un poco esas funcionalidades, tanto del sistema interactivo directo con el sistema de almacenamiento para tener respaldo en baterías, ¿cierto? Entonces ese va a empezar como a integrar. Y finalmente tenemos la microred, que la microred ya es un concepto donde nosotros vamos a tener la generación, vamos a tener almacenamiento, cargas, y todo esto va a estar interconectado en un sistema que va a estar contenido dentro de unas fronteras o unos límites eléctricos claramente definidos, ¿sí? Ese es lo que vamos a ver entonces en cada uno de estos sistemas. Entonces, nuevamente, los invito a que si tienen comentarios o preguntas, los vayan manifestando por el chat, que a lo largo de la presentación pues estaremos conversando. Entonces, dado que vamos a hablar de diferentes modos de operación de los sistemas, lo primero que quisiera hacerles notar es en esta parte lateral derecha, ustedes van a ver que nosotros hemos brindado unos colores a los diferentes tipos de inversores
para que nosotros podamos ubicarnos mejor a lo largo de la conversación en los diferentes tipos de sistemas. Entonces los inversores autónomos van a ser amarillos, los inversores verdes son inversores cargadores, los naranjados son inversores interactivos directos y los inversores azules son inversores multimodo, ¿sí? Entonces debemos prestar atención a los colores para saber de cuál tipo de inversor estamos hablando a lo largo de esta conversación. Y entonces, solo recapitular que los sistemas fotovoltaicos directos operan solamente cuando hay radiación solar, ¿sí? En el momento en que tenemos la presencia del sol, ellos nos van a energizar nuestros equipos directos en corriente continua. Cuando no hay radiación, pues esto no va a ocurrir. Los sistemas autónomos van a trabajar de modo aislado de la red eléctrica. Los sistemas interactivos van a operar solo con la red eléctrica, ¿sí? Los multimodo, como ya lo dijimos, opera como interactivo con la red o en modo isla, y la microred pues puede ser interactivo con la red, pues tiene la posibilidad de operar en modo isla, ¿cierto? Cuando la red eléctrica, por ejemplo, no está disponible, y puede operar también en modo autónomo, ¿cierto? Entonces la microred casi que podemos decir que abraza todas las opciones. Entonces, adentrándonos un poco más en los sistemas interactivos directos, ¿sí? Son, como les mencionaba hace un momento, los sistemas más simples de todos. Nosotros tenemos simplemente un dispositivo que funciona en corriente continua, ¿sí? Entonces, mientras nosotros tenemos radiación solar, pues nuestra carga se va a estar alimentando. Y es muy importante resaltar que la tensión de operación de esta carga en corriente continua debe coincidir con la tensión de operación de nuestro arreglo fotovoltaico, porque estos dos equipos, como les decía, se conectan de manera directa. Y también muy importante resaltar que cuando está el día nublado o en la noche, no hay flujo, no hay ningún flujo de energía desde el arreglo solar hacia las cargas. Es decir, este tipo de sistemas funcionan solamente durante el día. ¿Qué pasa? Que este tipo de aplicaciones, a pesar de que son muy sencillas, tienen unas aplicaciones muy importantes, ¿sí? Las características principales son, esto solo opera cuando el sistema está recibiendo irradiancia, como ya lo mencioné. La potencia varía con las fluctuaciones de irradiancia, es decir, a medida que yo tengo mayor radiación directa en mi sistema fotovoltaico, la potencia que va a entregar mi sistema incrementa, y a medida que la irradiancia se disminuye, asimismo se va a disminuir la potencia de mi equipo al punto de que si ya no hay suficiente irradiancia, él se apaga. No hay almacenamiento de energía en los sistemas, por ejemplo, de ventilación. En los sistemas de bombeo de agua, nosotros podemos almacenar el agua, ¿sí? en un tanque elevado, y por la noche, por medio de la gravedad, pues distribuir de nuevo el agua, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, el sistema de ventilación no tendría almacenamiento. Muy importante en este tipo de sistemas directos, las tensiones de la fuente fotovoltaica deben coincidir con las tensiones de la carga, ¿cierto? Debe haber una compatibilidad para que el sistema pueda operar. Como les decía, son sistemas muy sencillos, son muy eficientes y son muy prácticos. Las aplicaciones principales, no hay otras, pero las principales son el bombeo de agua, ¿sí? Y los ventiladores solares, que muchas veces se instalan en los techos. En los días, obviamente, cuando hay mayor radiación, hay mayor calor, entonces es el momento en que el módulo fotovoltaico empieza a energizar el ventilador, y esto nos empieza a ventilar nuestras casas, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante resaltar acá? Nosotros vamos a hablar de diferentes tipologías de sistemas fotovoltaicos y empezaremos a hablar de baterías. Entonces, tenemos que entender cómo es el comportamiento de un sistema fotovoltaico. En esta diapositiva estamos mostrando la gráfica de producción de potencia típica de un sistema fotovoltaico. Ustedes verán que hay ciertos picos, ciertas irregularidades en esta curva. Esto es debido a nubosidades parciales, ¿cierto? Cuando hay presencia de nubes, pues la irradiancia disminuye,
Entonces, asimismo va a disminuir la generación de energía del sistema fotovoltaico. Cuando nosotros tenemos un día sin nubosidad, un día soleado, perfecto, sin nubes, pues esta gráfica va a ser más asemejada a una campana, va a ser como una campana, ¿sí? Que es de donde se denomina la típica campana de Gauss. Entonces, sabemos que el sistema fotovoltaico nos va a entregar una energía que va a ir fluctuando durante el día, teniendo su pico muy probablemente a mediodía y luego descendiendo nuevamente hacia la tarde en el atardecer. En la noche o en la madrugada no hay generación de energía solar. Sin embargo, cuando contrastamos esta gráfica de producción solar con una gráfica de demanda típica de una residencia, vamos a ver que las gráficas no coinciden perfectamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que hayan unos momentos donde nosotros vamos a tener unos excedentes de energía, es decir, vamos a tener una generación mayor a lo que nos está requiriendo nuestro usuario, y vamos a tener otros periodos donde nuestro sistema solar no va a tener la capacidad de entregarnos la potencia suficiente para alimentar nuestras cargas, ¿sí? Es acá donde entra entonces en los sistemas que son conectados a la red, entrará la red eléctrica, y en los sistemas basados en baterías entrarán las baterías. ¿Por qué? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es almacenar estos excedentes de energía en nuestras baterías para utilizarlos en estos periodos, ¿cierto? Donde no hay generación fotovoltaica. Entonces es muy importante especificar que cada punto en la gráfica representa bien sea la demanda del usuario en potencia o la producción de potencia del sistema fotovoltaico en un momento específico. Entonces, como ya les hablaba, pues vamos a requerir de las baterías para poder alimentar nuestras cargas en los periodos en que el sistema fotovoltaico no opera, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Que vamos a necesitar entonces baterías. Las baterías almacenan energía eléctrica en forma de energía química cuando se cargan, y cuando se descargan, pues transforman la energía química que está almacenada en ellas, la devuelven a energía eléctrica, ¿cierto? Y esta energía eléctrica es en forma de corriente continua. ¿Qué pasa? Que nosotros, para poder recargar adecuadamente una batería, pues vamos a necesitar un componente que se denomina controlador de carga. Entonces, nuestro arreglo fotovoltaico va a estar entregando una energía que, como lo veíamos en la gráfica anterior, pues si pasa una nube, pues van a tener unas fluctuaciones, y el controlador de carga lo que hace es adecuar y regular esa energía entregada por el arreglo fotovoltaico para entregarla de forma adecuada a las baterías y poderlas recargar. Este controlador de carga nos permite también cuidar la batería o protegerla contra una sobrecarga. ¿Qué pasa si la batería ya está cargada y nuestro sistema fotovoltaico todavía está generando energía? Pues nosotros terminaríamos sobrecargando la batería. Entonces el controlador de carga, la función que tiene es de proteger la batería contra una sobrecarga, ¿sí? Es muy importante eso. Y en un sistema autónomo, entonces nosotros tendremos cargas en corriente continua. Podemos tener luminarias en corriente continua y muchos otros electrodomésticos y equipos en corriente continua. Entonces, este sistema es un sistema muy básico, ¿sí? Que funciona con cargas en corriente continua. Muy importante también resaltar que cuando es de noche, ¿sí? Durante el día, como ya les expliqué, el sistema fotovoltaico entregará la energía a las baterías pasando por el controlador de carga, pero en la noche, ¿sí? En la noche el sistema fotovoltaico no va a estar operando, el controlador de carga tampoco, y las cargas se van a continuar alimentando a partir del banco de baterías. Entonces, a diferencia del sistema directo que estábamos hablando hace un momento, pues el sistema autónomo permite operar las cargas tanto de día como de noche. Es muy importante resaltar que existen controladores de carga que protegen contra la sobrecarga que ya mencioné, y también contra la sobredescarga, ¿cierto? Una descarga profunda. Entonces existen unos controladores que nos permiten conectar la carga directamente al controlador de carga,
¿sí? Y este controlador nos permite controlar el apagado de la carga en casos de que estamos drenando mucho la energía de las baterías, estamos llegando a unos niveles críticos, entonces cuando la batería queda muy descargada, el controlador de carga tiene la posibilidad de cortar el suministro hacia la carga y de esta manera proteger no solamente la sobrecarga desde el arreglo fotovoltaico hacia las baterías, sino también de proteger la sobredescarga desde las baterías hacia la carga, ¿cierto? En corriente continua. Entonces es muy importante ver que existen unos controladores que son solo controlador de carga y existen otros que tienen controlador de carga y controlador de descarga. Aquí llegamos al fin de la primera parte. Me gustaría, Pía, saber si hay algún comentario o alguna pregunta de esta sección para que podamos continuar con la sección de preguntas. Les tenemos preparadas unas preguntas y continuar con el contenido. No veo ninguna pregunta, así que invitarlos nuevamente a que si tienen alguna pregunta del contenido, surge alguna duda durante la presentación de Marlon, la escriban en la sección de preguntas o questions, dependiendo cómo tienen la herramienta, que yo ahí voy a estar leyéndolas y separándolas para poder revisarlas en estos cortes que haremos durante la presentación, así que anímense a preguntar, que no hay malas preguntas, como decimos siempre. Así que ya podemos pasar entonces a la pruebita. Perfecto, sí. Invitarlos, todas las preguntas son válidas, todas son buenas. Solamente recalcar que en esa protección de sobredescarga de las baterías, también se conoce como LVD, que es Low Voltage Disconnect, y que no solamente está inmersa dentro del controlador de carga, sino que cuando tenemos controladores de carga que no tienen esta funcionalidad, podemos utilizar un equipo específico para hacer esta protección. Entonces, sin más, podemos pasar a la sección de preguntas. Entonces, acá les tenemos unas preguntas que les van a salir en un momento a ustedes para que, por favor, los invitamos a que las respondan. La primera pregunta es, ¿por qué algunas baterías utilizadas en sistemas fotovoltaicos no se deben descargar más allá de cierto nivel recomendado por el fabricante? Entonces, Oscar, si les puedes publicar a todos la pregunta. Entonces, las opciones son A, porque se les acaba el electrolito, B, se sobrecalientan, C, se sulfatan los electrodos, o D, emanan muchos gases. Entonces los invitamos a que por favor nos den la respuesta. En un momento, perdón, en un momento les mostraremos la respuesta correcta y explicaremos un poco. Daremos unos segundos. Perfecto, allí ya ven en sus pantallas, ya pueden simplemente seleccionar la respuesta correcta. Vamos con el 30% de asistentes votando. Muy bien, excelente. 52%. Bueno, faltan unos pocos, simplemente por favor dar su respuesta. Vamos con el 70%. Vamos con el 74%. Vamos a dar 30 segundos más para que puedan contestar. Muy bien. Si no se saben la respuesta, respondan la que consideran que pueda ser la más acertada. Obviamente vamos a discutir y a conversar un poco. La idea es que ustedes puedan también incrementar sus conocimientos sobre este tipo de temas. Entonces no se sientan mal si no se saben la respuesta. Ok, bueno, ya vamos con el 79% y vamos a cerrar esta poll para continuar con el tema. Perfecto. Aquí tenemos la respuesta, ingeniero Marlon. Muy bien, entonces acá
el 43% de los asistentes respondieron A, se les acaba el electrolito, 30% respondieron la B, se sobrecalientan, 22% respondieron C, se sulfatan los electrodos y 4% respondieron D, emanan muchos gases. Entonces, la respuesta correcta es la C, se sulfatan los electrodos. Y esto es porque, como yo les explicaba, la batería hace un proceso de conversión de energía eléctrica a energía química en el proceso de carga, ¿sí? Y en el proceso de descarga hace una conversión de energía química a energía eléctrica, la devuelve, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descargamos la batería más allá del nivel recomendado del fabricante, ¿cierto? Entonces debemos mirar cuál es el nivel de recomendado por el fabricante según el tipo de batería, si es una batería de plomo, si es una batería de litio, etcétera. Entonces debemos respetar esos niveles. ¿Por qué? Porque en el momento en que la batería tiene la energía química almacenada y la debe convertir en energía eléctrica, los electrodos se le van a sulfatar, ¿cierto? Porque entonces en esa descarga profunda, lo que hace la batería es un elemento muy noble, entonces la batería te va a dar lo que tú le pidas. Entonces en ese proceso de sobredescargarse, ella va a empezar a descomponerse o a tratar de entregar toda la energía que tú le pidas en una sobredescarga, y entonces se va a empezar a tener como material que se le va a empezar a depositar en los electrodos, y eso genera una sulfatación que empieza a generar ya unos problemas de operación de la batería, incrementa la resistencia, incrementa la temperatura y le reduce la vida útil. Entonces el primer efecto que vamos a tener es una sulfatación en los electrodos que nos va a afectar la operación de la batería, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta era la C, se sulfatan los electrodos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta entonces. Permítanme acá. Aquí. La segunda pregunta. ¿Cuál elemento o componente se debe agregar a un sistema fotovoltaico para poder conectar cargas en corriente alterna? Las opciones son A, un dispositivo de protección contra sobrecorriente, B, un inversor, C, un medio de desconexión o D, un fusible. Entonces, adelante, Oscar, con la publicación de la encuesta. Perfecto, ingeniero Marlon, ya la tenemos aquí en pantalla. Hacemos la misma metodología de hace un momento. ¿Qué porcentaje ha respondido? Perfecto, tenemos un 69%. Vamos a dar 10 vamos segundos bien. más para que continúen seleccionando la respuesta que ustedes crean pertinente. Nuevamente, en caso de que no estén seguros, igual respondan la que consideren más acertada, que la idea es durante la conversación pues aclarar todas esas posibles dudas que puedan tener. Perfecto, entonces ya tenemos el 72%. Vamos a dar por finalizada la poll en este momento y a compartir. Listo. Entonces aquí el 96% respondieron B, inversor, y solo 4% C, medio de desconexión. Y la respuesta correcta es B, el inversor. Muy bien. Aquí les muestro 3 fotos de 3 tipos de inversores. Tenemos desde microinversores, pasando por los inversores de cadena o inversores centralizados, dependiendo de la magnitud de nuestro sistema. Muchas gracias, Oscar. Entonces aquí, ok, vamos acá.
Entonces, ya siguiendo con el segundo bloque de esta charla de configuración de sistemas, vamos a ver el sistema autónomo, pero ahora con cargas de corriente alterna. O sea, hace un momento vimos el sistema autónomo con cargas en corriente continua y ahora el sistema autónomo con cargas en corriente alterna. Entonces, pueden notar el inversor autónomo va a ser en nuestra metodología el inversor amarillo, ¿cierto? La representación gráfica. Y el esquema de nuestro sistema será el arreglo fotovoltaico, va a estar conectado al controlador de carga, como ya lo vimos. El controlador de carga nos va a garantizar una carga adecuada de las baterías, nos va a proteger la batería contra sobrecarga, y el inversor autónomo es un inversor basado en baterías. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar esa energía, bien sea directamente del controlador de carga o del banco de baterías, y la va a pasar de corriente continua a corriente alterna para entregarla a las cargas de corriente alterna en nuestro tablero de distribución. Muy importante resaltar que en este tipo de sistemas, este inversor basado en baterías debe tener una tensión de operación igual, que coincida y corresponda con la tensión del banco de baterías, que las tensiones típicas son 12, 24, 48 voltios, y la potencia de ese inversor debe ser la adecuada. O sea, debemos hacer un dimensionamiento adecuado para que esa potencia sea suficiente para alimentar nuestras cargas de corriente alterna, considerando que algunas cargas de corriente alterna, como motores, van a tener unos picos de corriente al arranque. Entonces este inversor debe estar en capacidad de poder entregar esos picos de arranque. Entonces debemos de mencionar bien la potencia de nuestro equipo. ¿Qué características tiene este sistema autónomo? Lo primero es que no está conectado a la red eléctrica, ¿cierto? El almacenamiento de energía nos permite energizar nuestras cargas en cualquier momento, sea durante el día, sea durante la noche. Sin embargo, nuestro sistema va a estar limitado a la capacidad de nuestro arreglo fotovoltaico y a la capacidad de nuestro banco de baterías, ¿cierto? Entonces, la entrega de potencia del sistema va a estar limitada por la capacidad de potencia de nuestro inversor. Muy importante resaltar que en nuestro sistema, pues la salida de potencia no va a fluctuar como si lo hacía en el sistema directo. Acuérdense cuando les hablaba del sistema de bombeo o el sistema de ventilación, donde la potencia va a variar según la irradiancia que se tenga. En nuestro sistema autónomo basado en baterías esto no va a ocurrir, la potencia no va a fluctuar. Podremos energizar cargas tanto en corriente continua o en corriente alterna o ambas, ¿cierto? Y pues debemos hacer nuestro dimensionamiento según nuestros requerimientos. Muy importante en este tipo de sistemas es el dimensionamiento de las cargas, ¿cierto? Conocer ese perfil de cargas muy bien para poder garantizar la autonomía de nuestro sistema. Acá vemos algunas aplicaciones. Podemos hacer este tipo de sistemas para telecomunicaciones, para señalización vial, vallas públicas, parquímetros, estaciones meteorológicas y muchos otros sistemas más. Muy importante, dado que estos son aplicaciones que no tienen otra fuente, ¿cierto? Entonces no tienen la red eléctrica, por ejemplo, pues tendremos que considerar una autonomía dentro de nuestro dimensionamiento para que en días nublados, pues nuestro banco de baterías sea capaz de suministrar nuestras cargas durante ese periodo de baja irradiancia, ¿sí? Podemos tener ya otro sistema, ¿cierto? Que ya es con múltiples fuentes, es decir, no voy a tener solamente mi fuente fotovoltaica como fuente de generación de energía, sino que puedo tener otras fuentes. Esto que me permite tener un sistema mucho más confiable, ¿cierto? Es un sistema que va a ser redundante en fuentes, entonces yo puedo tener mucha mayor confiabilidad del suministro de mi energía. Sin embargo, estos sistemas, pues, al tener más fuentes, son un poco más complejos de diseñar, también más complejos de instalar y van a requerir ciertas particularidades de mantenimiento, ¿cierto? Las aplicaciones son las mismas, siempre en zonas remotas o aisladas, ¿cierto? O en casos donde queremos introducir diferentes fuentes de energía. Este tipo de sistemas pueden ser autónomos o pueden estar conectados a la red eléctrica.
ya vamos a ver este tipo de sistemas. Entonces, un caso típico es un sistema híbrido fotovoltaico con un sistema eólico. Entonces, nosotros podemos tener el mismo sistema que ya vimos, nuestro sistema con arreglo fotovoltaico, con nuestro controlador de carga, nuestras baterías, nuestro inversor basado en baterías y nuestro tablero de distribución de cargas de corriente alterna, pero esta vez integrado ¿con qué? Con una turbina eólica o un microgenerador hídrico, ¿cierto? Puede ser cualquiera. ¿Qué es la particularidad? Que acá nosotros vamos entonces a integrar más de una fuente de energía. Nosotros tenemos la fuente de nuestro arreglo fotovoltaico y vamos a tener una fuente secundaria que va a ser en este caso una turbina eólica o un generador microhidráulico. Muy importante resaltar que en este tipo de sistemas, cuando hay un excedente de energía, ¿sí? Vamos a tener que contar con un controlador de carga de desperdicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nuestras cargas de corriente alterna están apagadas, nuestras baterías están recargadas y la turbina eólica está generando energía? Pues esa energía debe ir a algún lado, entonces hay un controlador que tiene, generalmente es una carga resistiva, que va a calentar agua o va a calentar el aire para poder liberar ese excedente de energía. Este tipo de sistemas se compaginan muy bien porque ustedes saben que generalmente cuando hay mayor radiación solar, pues el viento no está tan presente y, por ejemplo, temprano en las mañanas o tarde en la tarde, pues aumenta el viento, entonces se compagina muy bien la generación fotovoltaica con la generación eólica. Hay otros casos cuando nosotros necesitamos entregar o recargar nuestras baterías desde una fuente que no es en corriente continua, como en el caso anterior. En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que se denomina un inversor cargador. Noten el cambio de color en el inversor. Este ya es un inversor que es un inversor cargador. ¿Qué es lo que nos hace? Nos permite la misma funcionalidad del inversor anterior, del inversor autónomo, que es convertir la energía de corriente continua a corriente alterna para entregarla a nuestras cargas, pero también nos va a permitir hacer una fase de rectificación, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un generador eléctrico, nos permite tomar esa energía del generador eléctrico de corriente alterna y convertirla a corriente continua para recargar nuestras baterías. Entonces, en este caso necesitaremos un inversor cargador. Muy importante que sepamos las diferencias entre este tipo de inversores, porque pues, dependiendo del tipo de inversor que seleccionemos, pues también nos va a impactar financieramente, entonces debemos saber distinguirlos y saber en qué casos utilizar uno u el otro. Ok, aquí llegamos al fin de la segunda parte. Espero que aquí ya se activen un poco más las preguntas, Tía. Sí, ya tenemos. Perdón, en realidad no las podía ver por un problema técnico que ya lo solucionaron, por eso no las pude ver en la sesión anterior, pero acá tenemos varias, así que quizás Vale. algunas de las que haga sean de la primera parte. Perfecto. A ver, me preguntan, ¿cómo diferenciar entre controlador que controla carga y carga-descarga? Muy buena Nelson. pregunta. Esa es la primera. Siempre debemos mirar la ficha técnica, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la ficha técnica, por ejemplo, estos controladores que tienen incorporado la protección de carga y de descarga, como nosotros le vamos a conectar directamente la carga al controlador de carga, entonces son controladores que nos permiten unas corrientes pequeñas, ¿sí? Son para sistemas, por una aplicación, por ejemplo, es una aplicación de una luminaria vial. Ustedes tienen una luminaria, que las luminarias, por ejemplo, en una autopista, ustedes necesitan tal vez encenderla solo de noche. Entonces, esa luminaria se puede conectar directamente a ese controlador de carga y es una carga pequeña. Entonces, tenemos nuestro sistema fotovoltaico que va a cargar la batería con el controlador de carga y desde el controlador de carga se conecta a la luminaria para que se enciende en las noches, ¿sí? Entonces, desde el controlador, si la batería se me está descargando mucho, yo puedo apagar la luminaria.
pero este tipo de controladores pues son pequeños, no nos van a permitir manejar muchas corrientes muy altas, entonces esa información la vemos siempre en la ficha técnica y también se ve reflejado en el precio. Es decir, un controlador de carga que tiene solamente la función para controlar la carga de la batería es más económico que un controlador que tiene la función para controlar la carga y la descarga de la batería, ¿sí? Y también de la tecnología, que es algo que no mencionamos, pero existen dos tipologías principales de controladores que son PWM o MPPT, pero se sale pues del alcance de esta conversación y no me quisiera desviar de ahí porque ya se nos agota el tiempo, Bien. pero espero que haya quedado respondida. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Manuel Yancha es si un sistema con una fuente renovable y conectada a la red es un sistema híbrido. Un sistema con una fuente renovable, es decir, un arreglo fotovoltaico y ¿con qué más? Conectado a la red es un sistema híbrido. Quizás se refiere a una fuente como baterías, una Sí, o fuente sea, aparte. no necesariamente es un sistema híbrido, porque yo puedo tener mi sistema fotovoltaico conectado a la red y tengo un sistema directo, ¿sí? Tengo un sistema interactivo directo o también llamado conectado a la red. Más adelante veremos como todas esas combinaciones y variaciones para ver cuáles son los sistemas híbridos. Bien. Otra pregunta que hace Héctor Mauricio Vázquez es ¿con qué frecuencia hay que limpiar los paneles solares? Bueno, eso va a depender mucho del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en una ciudad donde hay mucha emisión de material particulado, estamos cerca de fábricas que están emitiendo pues gases permanentemente, vehículos, obviamente esa frecuencia se va a aumentar. Si estamos en el campo donde pues no hay tanto material particulado, pero tal vez estamos rodeados de árboles y le pueden caer ramas y hojas, pues también nos va a cambiar. Entonces, eso que yo les diga, vea, ¿es una frecuencia definitiva? No, eso nosotros debemos evaluarlo según la particularidad de nuestro proyecto donde nos encontremos. Generalmente uno puede hacerlo cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo pues de las particularidades, ¿cierto? Yo les recomendaría no hacerlo como mínimo cada 6 meses, ¿cierto? Una limpieza o tal vez, por ejemplo, si el lugar es de muchas lluvias, muchas veces la misma lluvia les ayuda como a limpiar un poco los módulos. Sin embargo, yo diría que lo mínimo cada 6 meses, si está en una zona industrial, pues aumentar esa frecuencia. Bien. No sé si cubrimos una más, Marlon, ¿cómo ves? O continuamos así, nos Continuemos aseguramos de y cubrir. quieres, Bien, ve guardándolas. bien. Pasemos ahora a la parte de la encuesta. Aquí tenemos una pregunta. Escoger el componente que puede tener un interruptor por baja tensión, que es la protección que yo les estaba explicando, que protege contra la sobredescarga, el Low Voltage Disconnect integrado, ¿cierto? Entonces, las opciones son A, módulo fotovoltaico, B, baterías, C, inversor, D, tablero de distribución de CA. Adelante, Oscar, con la publicación de la encuesta. Claro que sí, ingeniero. Vamos con la pregunta. Aquí la tenemos en pantalla. Vamos por el 35% de votaciones. Tenemos el 50%. Vamos a dar 15 segundos más para ver quién se anima. Simplemente dándole clic a la respuesta que ustedes crean que es correcta.
Bueno, 5 segundos más. Muy Vamos con bien. el 63%. Ok, ingeniero, voy a publicarlas en este momento. Adelante. Compartiendo. Listo. Entonces, 23% módulos fotovoltaicos, 14% baterías, 36% inversor y el 27% tablero de distribución. La respuesta correcta es el inversor, ¿cierto? El inversor también puede tener esa protección, porque recuerden que es el inversor quien toma la energía en corriente continua y la pasa a corriente alterna para alimentar las cargas. Entonces, el inversor puede tener la funcionalidad de proteger a la batería contra sobredescarga, teniendo una protección de LVD o Low Voltage Disconnect. Muchas gracias, Oscar. Entonces, acá continuamos al sistema interactivo directo, que este nos puede ayudar a resolver la pregunta que nos mencionaba Pía hace un momento. Entonces, en un sistema, en la configuración de sistema interactivo directo, noten que el inversor ahora ya es naranjado, ¿sí? Eso nos ayuda como a diferenciar cada uno de los tipos de inversores. La función del inversor es convertir la corriente continua en corriente alterna y de estar sincronizado con la red eléctrica para poder operar. Entonces, en este tipo de sistemas no hay baterías, ¿sí? El sistema opera cuando hay irradiancia y cuando la red eléctrica está disponible, las dos, no una o la otra, las dos, y cualquier tipo de excedente de energía que no sea consumido inmediatamente por las cargas es inyectado a la red, ¿sí? Y la red eléctrica complementa las cargas cuando el sistema solar no tiene la energía suficiente. Entonces tenemos la red eléctrica y tenemos un sistema interactivo directo que es los módulos fotovoltaicos entregan corriente continua al inversor, el inversor pasa de corriente continua a corriente alterna, alimenta nuestras cargas. Si hay cargas que no, si hay, perdón, energía en exceso que no es consumida por las cargas, esta energía es entregada a la red eléctrica a través de un medidor, que en este caso debe ser bidireccional, y por eso estas flechas son acá bidireccionales, ¿sí? El sentido de esa corriente. Entonces, nuestro sistema, cuando hay mucha nubosidad o es de noche, la red eléctrica será la única fuente de potencia. Entonces, miren que las flechas muestran un sentido unidireccional. La energía va a venir de la red eléctrica pasando por el medidor y entregada a nuestras cargas en el tablero. No habrá generación fotovoltaica durante la noche, ¿cierto? O situaciones de muy baja irradiancia. ¿Qué pasa cuando no está la red eléctrica? Cuando no está la red eléctrica por una falla de la red, así nosotros tengamos muchísima radiación solar a mediodía, nuestro sistema fotovoltaico no operará, ¿cierto? No hay red, entonces no hay potencia. Entonces, si no está la red eléctrica operativa, el inversor se desconecta por temas de seguridad para proteger los trabajadores que puedan estar operando la red eléctrica para repararla. Pero es muy importante resaltar que a pesar de que el inversor no esté entregando energía al tablero de distribución de corriente alterna, pues como es de día, estamos hablando de que tenemos radiación solar, pues todo el circuito de corriente continua estará energizado, tendremos tensión en corriente continua hasta el inversor, entonces debemos ser conscientes de esto por temas de seguridad. Ahora pasamos a ver el sistema multimodo, ¿sí? Este sistema multimodo, ahora lo vamos a representar al inversor con color azul, ¿cierto? Ustedes lo ven acá. Y este sistema también se denomina sistema interactivo con respaldo en baterías. Recuerden lo que les decía al inicio de la presentación, que integra un poco las dos. Ahora nosotros tendremos dos tableros eléctricos, ¿sí? Nosotros vamos a integrar un sistema conectado a la red o un sistema interactivo que es arreglo fotovoltaico, inversor y red eléctrica. Y ahora lo vamos a integrar con un sistema con respaldo de baterías, donde vamos a tener un arreglo fotovoltaico, controlador de carga, baterías, el inversor multimodo y ahora tendremos un tablero de cargas de respaldo, ¿sí? Este inversor que es multimodo, el azul, es muy importante, es un inversor cargador, ¿sí? Entonces nos permite hacer el proceso de inversión, corriente continua, corriente alterna,
nos permite hacer rectificación, corriente alterna a corriente continua, y nos permite trabajar como inversor interactivo, directo a la red, o como inversor autónomo, es decir, con baterías. Entonces miren que aquí ya empezamos a combinar todas las posibilidades. Existe también otro tipo de inversor multimodo que es el todo en uno. Esto se está popularizando mucho. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistemas multimodos como el que les acabé de mostrar son bastante complejos. Tienen muchos parámetros, tienen muchos componentes. Entonces los fabricantes, para buscar hacer las instalaciones más sencillas para la gente, pues están integrando muchos componentes en uno solo. Entonces están integrando dentro de la funcionalidad multimodo la protección de protección por sobredescarga, controlador de carga. Están integrando muchos componentes en un solo equipo. Incluso algunos tipos de proveedores están integrando el banco de baterías dentro de este sistema todo en uno, de modo que sea lo que se llama plug and play, ¿sí? Un sistema que solamente le conecta el arreglo fotovoltaico y lo conectan a los tableros de respaldo o de distribución principal, ¿sí? Esos son los denominados todo en uno. Aquí terminamos la segunda parte, la tercera, perdón. Pía, no sé si tienes una preguntita. Sí. Hay una pregunta que se repitió un par de veces, es ¿qué pasa cuando hay días nublados si el sistema tiene una carga mínima o no carga en absoluto? Depende. O sea, depende de la cantidad si el día está muy nublado, puede ser que está tan nublado que simplemente el sistema está en stand-by, ¿cierto? El sistema no es capaz de entregar corriente. Pero si está nublado con cierta radiación, el sistema solar funciona con radiación directa y radiación difusa, ¿cierto? Entonces, si tiene la suficiente radiación, la combinación de directa y de difusa, pues él puede entregar un poco. ¿Qué pasa? Si es un sistema basado en baterías, pues las cargas van a estar alimentadas desde las baterías. Si es un sistema directo, el primero que hablamos, simplemente se apaga, porque la carga no es capaz de, con la poca energía que está entregando el sistema solar, pues alimentar la carga, entonces se apaga. Y si estamos en un sistema interactivo directo, pues esa poca radiación que va a estar entregando es entregada a la carga y el resto de lo que necesita la carga entra desde la red. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, pues vamos a tener diferentes escenarios. Bien, y esta otra pregunta es bastante completa, así que varias preguntas en una, pero bueno, vamos por parte, me parece que es interesante. Pregunta Cristian Esteban Aranda, está cortado el Arango, me pregunta, para una vivienda típica en Colombia, ¿es posible lograr que un sistema fotovoltaico provea toda la energía necesaria sin necesidad de usar la red eléctrica? Sí, necesitarías un sistema basado en baterías. Es decir, tú puedes, si tú quieres desconectarte completamente de la red eléctrica, puedes colocar tu sistema fotovoltaico con tus baterías, haciendo un cálculo obviamente de tus cargas para que, considerando la autonomía que necesitas, para que tus baterías y tu sistema fotovoltaico pues pueda suministrar todas tus cargas, lo puedes hacer. Sin embargo, en Colombia y en algunos países, en Chile también, en México, pues en diferentes países de la región, en Perú todavía falta un poco más de regulación, nosotros podemos colocar nuestro sistema fotovoltaico directo, interactivo directo con la red, entregarle los excedentes de energía a la red eléctrica y en la noche que la red eléctrica me los devuelve, hacer como un neteo, ¿cierto? Es lo que se denomina el net metering. Hay unas ciertas condiciones y en cada regulación de cada país pues va a variar un poco, pero el concepto es ese, que yo pueda generar excedentes de energía durante el día, los entrego a la red y en la noche la red me los devuelve, ¿sí? Eso sería lo mejor desde el punto de vista técnico-económico, ¿cierto? Porque las baterías incrementan el costo. Pido disculpas por los sonidos atrás de avión, vivo cerca de un aeropuerto. No problema, Listo. yo también. Bien, perfecto. La última parte de esa pregunta es, ¿qué área superficial se requeriría cubrir con dichos paneles si querríamos
no depender de la red eléctrica? Va a depender de un dimensionamiento de la carga, ¿cierto? Si tú tienes unos consumos muy elevados en tu casa, pues vas a necesitar más metros cuadrados para cubrir ese consumo. Eso hace parte ya del dimensionamiento como tal. Bien. Bien, podemos continuar entonces. Perfecto. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué el sistema fotovoltaico interactivo directo no debe operar cuando hay fallas en la red eléctrica? Entonces las opciones son A, por seguridad de los operarios de la red eléctrica; B, el sistema no tiene baterías; C, el sistema se puede sobrecalentar; D, el inversor pierde la garantía. Adelante, Oscar. Perfecto, Excelente. ingeniero, proyectando. Bueno, demos un minutico, que ya estamos cerca. Estamos bien de tiempo. Perfecto, y aquí vamos con el 48% de votaciones, 52. Vamos a dar 15 segundos más para que puedan votar. Muy buenas preguntas las que están haciendo ahí en el chat. Se nota que están prestando atención a la presentación, eso me gusta. Perfecto, ingeniero, tenemos un 76% votados. Adelante. Vamos a cerrar la poll. Y aquí tenemos los resultados. Listo. El 76% por seguridad de los operarios de la red, el 16% el sistema no tiene baterías y el 8% C, el sistema se puede sobrecalentar. La respuesta correcta es la A, por seguridad de los operarios. Como yo les explicaba hace un momento, cuando no hay red eléctrica, así tengamos radiación solar disponible, el sistema se debe apagar para permitir la seguridad de los operarios que vayan a intervenir la red eléctrica, ¿sí? Esto se cumple a través de una normatividad que es la IEEE, la 1547, que deben cumplir los inversores de conexión a la red. Entonces, continuamos por acá. Entonces, ahora vamos a mirar cómo es el tema del acoplamiento, ¿cierto? Entonces, el acoplamiento nos permite manejar la configuración de recarga de nuestro banco de baterías. Cuando nosotros tenemos baterías, debemos definir si nuestra fuente de recarga está en el lado de corriente continua o en el lado de corriente alterna del inversor. Entonces, ustedes están viendo acá el inversor. Del lado izquierdo está el lado de corriente continua, del lado derecho está la corriente alterna, y el primer acoplamiento que vamos a ver es el acoplamiento en corriente continua, es decir, que la fuente de energía, que en este caso es nuestro sistema fotovoltaico, está conectada en el lado de corriente continua del inversor para recargar las baterías. Es decir, la energía que recarga las baterías va a venir directamente desde la fuente en corriente continua, no va a sufrir ningún otro cambio. Por otro lado, el sistema de acoplamiento en corriente alterna es este, ¿cierto? Que entonces ya, si nosotros estamos acá con nuestra batería, la energía para cargar la batería va a venir de nuestra fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? Nuestra fuente es el arreglo fotovoltaico, que va a pasar por un inversor interactivo, es decir, va a pasar de corriente continua a corriente alterna, y en corriente alterna la va a tomar un inversor cargador, ¿sí?, que nos va a hacer un proceso de rectificación de corriente alterna a corriente continua para cargar las baterías. Entonces ustedes ven que acá el flujo ya pasa por una conversión de corriente continua a corriente alterna para cargar las baterías. Esto es lo que se denomina un acople en corriente alterna, ¿sí? Entonces, y eso, cuando nosotros estamos dimensionando nuestro sistema, pues dependiendo de la magnitud y del tamaño de nuestro sistema, decidiremos uno u otro, ¿cierto? Pero ese no es el alcance de esta conversación en este momento. También, para sistemas más grandes, ¿cierto?, nosotros podemos tener ambos acoples. Nosotros podríamos tener múltiples fuentes de recarga conectadas a las baterías, tanto en el lado de corriente alterna como en el lado de corriente continua, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un caso típico de un sistema que vamos a tener un sistema interactivo directo, pero también un sistema basado en baterías. ¿Para qué? Cuando se caiga la red eléctrica, como lo hablábamos hace un momento, en casos de que la red eléctrica falle,
pues nuestro sistema no se apague, sino que este inversor interactivo que se apaga cuando la red eléctrica se cae, pues sea energizado desde el inversor basado en baterías, porque desde el banco de baterías vamos a crear una red eléctrica para que este inversor lo vea y pueda continuar energizando las cargas, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos como a complicar un poco esas configuraciones, pero básicamente tenemos un acople en corriente alterna, porque la energía de este arreglo fotovoltaico va a ser todo este ciclo, pasando de corriente continua a corriente alterna para cargar las baterías, y vamos a tener también un acople en corriente continua, porque desde este otro segundo arreglo fotovoltaico podremos cargar en corriente continua las baterías, ¿sí? Este tipo de sistemas, si nosotros decimos, queremos entonces tener la red eléctrica y tener también el sistema separado para que funcione en modo isla, entonces podemos utilizar un inversor multimodo, que entonces ya cambiamos el inversor verde por un inversor azul, ¿cierto? Que es el inversor cargador multimodo, y esto nos permite interactuar al mismo tiempo con la red eléctrica, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver aquí un acople en corriente continua de este arreglo fotovoltaico, hay un acople en corriente alterna a través de esta conexión y tenemos una interacción eléctrica con la red. Muy importante resaltar que en este tipo de sistemas, estos dos equipos, tanto este inversor interactivo como este multimodo, deben preferiblemente ser del mismo fabricante. ¿Para qué? Para que ellos se puedan comunicar entre ellos y este inversor interactivo pueda entender que este multimodo le está creando una red eléctrica, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de cosas en sistemas ya más complejos multimodo nos permite a nosotros hacer gestión de energía, ¿sí? Cuando ya nosotros tenemos sistemas multimodo muy complejos, generalmente si vamos a utilizar, por ejemplo, baterías de litio, que ya empezamos a trabajar con algoritmos inteligentes para controlar la operación de los sistemas, pues entonces podemos hablar de gestión de energía, donde dependiendo de las particularidades del sistema, vamos a hablar de reducción de demanda, los tiempos de uso, controlar exportaciones, priorizar autoconsumo, podemos hacer gestión de carga y gestión de eficiencia energética, incluso podemos dar soporte y estabilidad a la red eléctrica. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener sistemas muy grandes, sistemas de almacenamiento a gran escala, para poder suministrar una estabilidad y calidad a la red. Entonces, por ejemplo, este tipo de sistemas que ustedes están viendo a gran escala nos permiten, cuando nos acumular los excedentes de energía que tenemos a mediodía que el sistema fotovoltaico, o en esta foto que nos está mostrando unos generadores eólicos, cuando nosotros tenemos unos excedentes, almacenarlos, los podemos almacenar en grandes sistemas que almacenan megavatios hora, ¿cierto? Son contenedores de gran almacenamiento de energía, y liberar esa energía cuando está aumentando el consumo y reduciéndose la generación solar, por ejemplo. Entonces, a las 4 o 5 de la tarde, este tipo de sistemas pueden empezar a entregar la energía que acumularon a mediodía. ¿Para qué? Para mantener y ayudar a soportar la estabilidad de la frecuencia en la red eléctrica, ¿cierto? Para mantener frecuencia y voltaje. Estos ya pues son temas a gran escala. Y así finalmente llegamos a las microredes, que las microredes entonces pues no existe pues una definición estandarizada de microred, pero lo que podemos decir de una microred es que integra diferentes fuentes. Nosotros vamos a integrar diferentes tecnologías, fotovoltaica, eólica, turbinas, generadores, red eléctrica. Podemos integrar diferentes fuentes eléctricas. Vamos a tener un equipo de acondicionamiento de potencia que va a tomar todas estas diferentes fuentes y las va a organizar y las va a gestionar o administrar para almacenar esta energía y poderla entregar a los usuarios, ¿sí? Que estos usuarios inclusive pueden ser generadores, que entonces puede haber una interacción directa, o simplemente consumidores, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos agrupa una microred. Es muy importante en este punto hablar de eficiencia y ahorro energético, porque en la medida en que vamos a hacer nuestros sistemas fotovoltaicos, como yo lo decía al principio y en una de las preguntas de Pía,
debemos partir de un dimensionamiento, ¿cierto? De conocer nuestras cargas. Entonces, nosotros, el primer paso es hacer una gestión de las cargas, ¿cierto? Que podemos entonces hacer sustitución de cargas, hacer cambios de hábitos, administración de cargas, automatización, movimiento de cargas. Podemos hacer diferentes cosas. ¿Para qué? Para aumentar la eficiencia de nuestro sistema, porque en la medida en que aumentamos la eficiencia de nuestro sistema, nos van a reducir los costos, que es lo que finalmente queremos buscar. Esta gráfica resume los tipos de sistemas, ¿sí? Nosotros aquí no coloqué el sistema directo, pero un sistema autónomo. Entonces un sistema autónomo, ya lo explicaba, nos puede permitir alimentar cargas en corriente alterna o corriente continua. Necesita un sistema de almacenamiento de energía, no opera con la red eléctrica, los sistemas autónomos. Este tipo de sistemas autónomos podemos tener acoplamiento en corriente alterna o en corriente continua, ¿sí? Y es compatible con sistemas híbridos, que era una de las preguntas que nos hacían anteriormente. Entonces, el sistema autónomo es compatible con un sistema híbrido y nos permite, dentro de las características de gestión de energía, nos permite hacer una gestión de las cargas. Por otro lado, el sistema interactivo, que es el directo, ¿cierto? Interconectado directamente a la red eléctrica, funciona solamente en corriente alterna, ¿sí? No tiene almacenamiento de baterías y por esto pues no nos permite hacer un acoplamiento en DC o en AC porque los acoplamientos son para la recarga de la batería. Sin embargo, nos permite hacer un control de la exportación de la energía y eventualmente nos va a permitir hacer un soporte para la estabilidad de la red eléctrica. Por otro lado, el multimodo, que es el que les explicaba yo que combina un poco todo, miren que tiene como todas las opciones. Este tipo de sistemas son muy versátiles, pueden tener unas magnitudes bien interesantes, pero requieren de un dimensionamiento y de más detalle en el dimensionamiento y en la instalación, ¿cierto? Este es el fin de la última parte. Pía, si hay preguntas hasta aquí. Hay preguntas y también adelantarles quien ha llegado hasta aquí, que se queden un ratito más, que tenemos un regalo para todos los que participaron de este webinar. La pregunta que vamos a hacer, perdón por robarle unos minutos, ya estamos terminando, preguntan qué tiempo, Nelson y Baquingo pregunta qué tiempo de vida útil tienen los inversores, todo en uno, controlador, LVD y batería, y económicamente hablando, ¿cuándo es mejor usar uno u otro? Bueno, depende del fabricante, ¿sí? Generalmente yo he visto que las garantías de estos equipos van entre 5 a 10 años, ¿sí? Entonces la vida útil va a estar por esos lados. Importante resaltar que la vida útil de los equipos va a depender también del trato que le demos, de cómo los instalemos, de que los instalemos bien, de que les hagamos un buen mantenimiento para garantizar esa vida útil. Bien. Y, bueno, y la última parte era cuándo utilizar uno u otro. Va a depender mucho del dimensionamiento que hagamos y va a depender también de nuestros proveedores. En algunos de nuestros países, pues estos equipos no están disponibles. Entonces también vamos a tener que mirar temas regulatorios, si lo permiten o no nuestras normas de conexión a la red. Creo que tenemos ahora una última pregunta múltiple choice, ¿puede ser? ¿O ya acabamos con eso? Yo saltaría esta pregunta y me iría a darte a ti la palabra para no robarle más tiempo a las personas que ya son ya estamos y así le damos el prometido. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es María Pía Day, yo soy gerente de marketing y comunicación de Solar Energy International. Todo el contenido que vieron hoy forma parte de nuestro programa de estudio, de uno de nuestros cursos. Marlon es uno de nuestros grandes instructores en el programa. SCI es una organización sin fines de lucro educativa que brinda educación en energía solar de hace más de 30 años y ya tiene 85.000 estudiantes egresados en todo el mundo. Brindamos cursos online y presenciales en inglés y en español. Bueno, este contenido se extrajo de uno de nuestros cursos online que se orienta al diseño y la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red.
hay una parte que se extrajo de ahí, es el que recomendamos que tomen todos aquellos que están empezando o quieren empezar u orientar su carrera en la industria solar. Y luego hay cursos más avanzados y cursos presenciales prácticos que se brindan en nuestros centros de capacitación en Estados Unidos y en Costa Rica. De hecho, esa foto es de nuestro centro de capacitación en Costa Rica. Ahí se hacen instalaciones reales, de principio a fin, de la guía de nuestros instructores, con todos los requerimientos de seguridad y del Código Eléctrico Nacional en línea para que los estudiantes aprendan en un contexto real de cómo se hace una instalación. Y finalmente contarles que SEI es una organización certificada por la Junta de Practicantes de Energía Certificados de Estados Unidos, NABCEP. Este ente regulador es el que certifica a quienes hacen instalaciones en Estados Unidos, instalaciones fotovoltaicas, y se está tomando también en muchos otros países que no tienen una certificación como una certificación válida para cualquier persona que quiera ejercer en una carrera en esta industria. Todos nuestros cursos suman créditos para rendir sus exámenes, obtener sus certificaciones y credenciales. Si tienen más preguntas, si quieren saber más sobre nuestra capacitación, si quieren aprender más, ahí están nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico, el WhatsApp y la página web. También ahí pueden solicitarnos esta presentación. Se la enviaremos cuando la soliciten en el PDF, y tienen un código de descuento para todos aquellos que participaron hoy de este webinar, que les da $100 de descuento en el primer curso que tomen con SEI. Yo ahora se los voy a poner acá en el chat, el código es webinar 100, y con ese código pueden inscribirse a nuestra página o llamar por WhatsApp, por teléfono o escribirnos un mensaje, y ya con ese código aplica automáticamente el descuento para el curso que quieran tomar. Así que, bueno, esos eran los datos que teníamos para contarles sobre SEI. No sé, Marlon y la audiencia, si quieren tomar alguna otra pregunta o si estaríamos listos. Oscar, dinos qué te parece. No, Claro que excelente, sí. Pía, ese regalo que les das del descuento. Adelante, Oscar. Perfecto, bueno, ya por tiempo no tendríamos más espacio para preguntas, pero aquí tienen los datos de contacto donde podremos transmitirles nuestras inquietudes fuera de la conferencia. Así que nada, simplemente agradecer en nombre de ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero por su presentación el día de hoy, ingeniero Marlon, y por la asistencia también de la doctora María Pía Dal. No, nosotros somos los que les agradecemos a ti, Oscar, a Cien y a todos los participantes del webinar. Un gusto, pues, y esperamos poder seguir conversando con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, esperamos contar con su presencia en futuras actividades virtuales y bueno, no nos vamos sin antes de continuar invitándolos para que nos acompañen a la actividad de hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, cómo planear objetivos y metas para alcanzar un propósito. Aquí lo tenemos, pueden ingresar a www.acien.org y realizar sus registros. No siendo más, los dejamos, que tengan una excelente mañana, doctora María Pía, ingeniero Marlon, una excelente mañana, señores asistentes, feliz resto de mañana y gracias por su asistencia. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.